Cuando comencé a publicar en las redes, hubo una cosa que tuve muy clara. Iba a vivir el famoso hate de internet. Y no por alguna razón en específico, sino que porque sé que muchas personas se comportan así en internet. Y así ha sido. Comentarios de menosprecio, críticas de mi apariencia, juicios en cuanto a lo que expreso. Y dile que coma tierra. He sido testigo de discusiones que han durado literalmente meses en la caja de comentarios de algunos de mis videos, sin pasar de largo de algunos que no pierden la oportunidad de criticar gratuitamente a diferentes grupos de personas. Pero ¿por qué pasa esto? ¿Por qué tanto odio y agresividad en internet? Para muchas personas, internet es su espacio catártico en el que liberan parte o totalidad de esas emociones e impulsos que han estado reprimiendo, ya sea por diversas causas. Pueden desatar sus impulsos de lujuria, necesidad de afecto, búsqueda de validación e incluso agresividad, inseguridades y frustraciones, entre otras cosas claramente. Y en lugar de enfrentar nuestro dolor, lo descargamos y proyectamos en alguien más, ya sea una figura pública o un simple desconocido. Siempre hay un blanco disponible con el cual podemos explotar. Es un espacio en el que se encuentra una especie de libertad del ser. Hay una nueva sensación de control sobre nuestras acciones y mostramos una nueva identidad. Ay, perdón, señora. Aunque fácilmente al interactuar con otras personas, y sobre todo desde un aspecto público, rápidamente somos testigos y nos vemos involucrados en comentarios de odio o que solo tienen la intención de criticar y hacernos cambiar. Por otro lado, muchas personas cuando ven algo que sienten que está mal o que se debe corregir, sienten un mayor impulso de intentar señalar ese error, como un insecto que se le vuelve irresistible acercarse a un foco, sin siquiera dar soluciones, solo criticar. ¿Y para qué estamos con cosas? Al algoritmo, que es ese sistema que calcula qué tipo de contenido nos va a mostrar, le encanta reforzar discursos polarizantes y polémicos, porque eso genera muchas más reacciones por parte de quienes consumen contenido, y por tanto interactúan más. Y para ese es el indicador de que algo funciona, las interacciones. Mientras más polémico, más comentarios, más likes y más tiempo pasamos viéndolo. Sin querer premiamos ese tipo de contenido. El odio, las críticas y la polémica generan mucha más visibilidad que contenido neutral y pacífico. El discurso de la indignación, o más fuertemente dicho, la pornografía de la indignación, es ese recurso de ciertos creadores de contenido y medios de comunicación que tiene como principal motivo provocar ira e indignación en sus espectadores. Se caracteriza por un resentimiento y rabia frente a algo o a alguien que lamentablemente por cómo logran funcionar los medios y el cómo reaccionan las personas frente a este tipo de contenido, se termina incentivando a los creadores y medios a, espérate que esto es muy real, a fingir indignación, porque simplemente es rentable, funciona. Aunque claramente esto refuerza la hostilidad y polariza la sociedad. Muchas personas tienen el prejuicio a flor de piel y su ira descontrolada, al punto de que si ven hasta un mínimo indicio de algo contrario a sus ideales, inmediatamente sin siquiera conocer realmente a la persona o el contexto, actúan de manera agresiva, como una reacción casi automática que tienen. Si por ejemplo, para una persona los tatuajes son significado de gente infame, o si tuvo una mala experiencia justamente con alguien con tatuajes, su razonamiento les dice que cualquier defensor o portador de tatuajes entra a la misma categoría de personas, como una especie de encasillamiento simplista del mundo en el que aparecer resulta fácil conocer a las personas al clasificarlas en categorías y por tanto merece su odio. Y claro, hablé de tatuajes, pero creo que la lucha de bandos se explica por sí sola, en el que este tipo de personas con una reactividad bastante sensible detecta a alguien con un indicio de una categoría rechazable, inmediatamente cualquier tipo de cosa que haga o diga va a estar mal, porque ha sido encasillada en el bando contrario. Ese detalle detectado es todo lo que necesita para que sea el símbolo en el cual descargue todo su odio y rechazo. Eso es lo más estúpido que he oído. Tal vez sea estúpido, pero también es tonto. Hace más de 20 años, a eso del 2004, ya se decía, hay una desinhibición en cuanto a nuestras acciones, una desinhibición online, donde el entorno digital nos genera una especie de licencia o permiso para actuar sin filtros.
Y hay 6 factores que provocan que esto sea así. Primero, hay una sensación de anonimato, y creo que de esto se ha hablado bastante, que nos hace sentir que nadie sabe quién realmente somos. Existe una disociación en cuanto a nuestra identidad online. Ese que actúa en internet es mi avatar o usuario, no soy yo. Al ser un vínculo más artificial, hay un fantaseo que genera la sensación de estar en un ambiente aislado, como si fuera un videojuego sin consecuencias reales. No se percibe las consecuencias inmediatas o una autoridad. Se invisibiliza el contacto entre personas, además de que todo esto ocurre de manera asincrónica. No hay respuestas inmediatas y por tanto se pierde el impacto de lo que decimos. Estos últimos 2 que acabo de mencionar te los explicaré de la siguiente manera. Internet se ha vuelto una herramienta en la cual las consecuencias sociales y de carácter natural han sido erradicadas. Y para que se entienda mejor esto que estoy diciendo, hay que tener en cuenta que parte de nuestra naturaleza humana es que somos seres sociales y necesitamos al grupo para sobrevivir. Y para que esto se dé, tenemos una capacidad muy especial, la comunicación emocional. Si vemos un rostro triste, enojado o feliz, no tardamos más de medio segundo en identificarlo y darnos cuenta del sentimiento que estamos percibiendo. La expresión emocional es de carácter universal en la historia de la humanidad. Son los remanentes de nuestra Torre de Babel, que traspasa barreras del lenguaje. No es necesario hablar un mismo idioma, con tan solo ver el rostro o escuchar el tono de voz, nos basta y sobra para entender diferentes tipos de emociones. Gracias a eso, nos volvemos más conscientes de las repercusiones que tienen nuestras acciones en otra persona. Pero claro, esa empatía emocional que surge de manera natural tiene un límite. Cuando nos comunicamos con alguien en persona, constantemente sondeamos sus reacciones ante las cosas que decimos o hacemos. Que nos importe o no, es algo que puede ir para otro video. Pero si tenemos cierto nivel de empatía, sí sentimos y nos hacemos conscientes del estado emocional de esa persona. Si dañamos, aunque sea sin querer, y vemos un rostro con dolor, nos provoca instantáneamente sensaciones más profundas que el puro pensamiento lógico, como la culpa. Si somos buenos y ayudamos a alguien más, nos agrada ver un rostro de validación y aceptación. Pero si reducimos toda esta interacción a hablar con un texto, una imagen o un video, no vamos a ver una reacción inmediata de cómo es que estamos afectando a esa persona con lo que estamos diciendo o haciendo. Y nuestro mecanismo natural de comunicación emocional se ve anulado. Claro, conscientemente podemos pensar que no es para tanto, pero más del 95% de las veces nuestras acciones al comunicarnos no serían las mismas. Además de que al hablarle a alguien a través de una publicación, más que hablar con una persona real, esa relación que se forma es más con esa persona que hemos formado en nuestra mente, en base a lo poco que sabemos, y que simboliza un ideal o pensamiento que estamos queriendo criticar, dañar o arreglar. Claro, todo esto en ese contexto de odio y conflicto que es el tema base de este video. Recuerda que la comunicación en internet es principalmente asincrónica. Es decir, que no ocurre todo en un mismo momento. No estamos viendo ni su rostro, ni reacciones naturales. Nada de eso. Ni siquiera sabemos si nos está escribiendo desde la taza de su baño o si está mostrándole a todos sus amigos lo estúpido que le parece lo que le acaban de decir. Y sí, todos estos factores logran explicar por qué una persona aparentemente tranquila en la vida real puede tener una forma de ser extremadamente agresiva en las redes. Internet es de los pocos espacios de comunicación cuando hay un enfoque de textos y comentarios en los que hay que aclarar las bromas o el sarcasmo con un emoji. Vaya, una expresión emocional. En el que podemos pensar con bastante tiempo de anticipación y tener gran control de lo que vamos a comunicar. Y se consiguen muchas cosas para expresar de mejor manera ciertas ideas, pero dejando a libre disposición la interpretación del mensaje que queremos dar. De cierta manera, se vuelve una realidad que cada persona entiende las cosas desde su propia verdad. No entendí. Bueno, ten en cuenta que hay un gran porcentaje de la población que literalmente le gusta tener la razón. Y si tienen la oportunidad de corregir los errores de los demás, lo van a hacer. Pero algo más fuerte es que niegan otras posibilidades. Lo que dicen es: fin del argumento. Y todo aquel que diga algo diferente está mal. Se le pueden dar explicaciones completamente elaboradas y precisas. Pero si perciben un pequeño detalle en el cual no estén de acuerdo o se salga de
la norma que consideran, inmediatamente para ellos todo está mal. Se aferran a sus pensamientos como si fueran una religión. Poseer la verdad y tener la razón lo es todo para este tipo de personas. No se pueden equivocar, no pueden haber otras alternativas que no sean las propias, y muchos no dudarán en recurrir a otros recursos simplemente para ganar esta batalla. No les interesa comprender la perspectiva de los demás, sino que buscan forzar a los demás con sus propias ideas y sentir que ganan algo. En realidad pueden haber muchos motivos en lo profundo de sus corazones, pero esto no quita esta dificultad que viven. Es que la verdad es que todos son idiotas menos yo. Claro, es mucho más fácil criticar a los demás en lugar de intentar entender qué es lo que les hace llegar a conclusiones diferentes. Dejemos algo en claro. Hay discusiones que no tienen fin. La razón, creo que la forma más rápida y simple de explicar este problema se resume en 2 palabras. Nadie escucha. Solo son perros ladrándose a través de una barrera que establece una diferencia entre ambos. He sido testigo, y puede que tú también, de cierto tipo de discusiones entre personas en las que uno se da cuenta que ambas partes están hablando de prácticamente lo mismo. De cierta manera, ambos están de acuerdo, pero no se dan cuenta, porque tan solo les importa imponer su propio punto de vista, sin siquiera escuchar la otra parte. Y esta es una forma de vivir bastante egoísta, ¿no? Todo debido a que no saben escuchar. Por otro lado, ocurre que este odio virtual comúnmente surge no desde un solo individuo, sino que desde una dinámica de grupos y masas. Esto es debido a la desindividualización que viven las personas. Y no es algo nuevo. Festinger y Zimbardo, a eso de 1952 y 69, ya diferenciaba las acciones y pensamientos de una persona involucrada en una multitud, en donde los sujetos tienden a perder su identidad individual y pasan a actuar de forma más impulsiva, hasta agresiva. Las personas estando solas no harían estas cosas. Si entendemos esta misma situación desde un esquema de redes, esta desindividualización se ve potenciada y amplificada, ya que al participar en las redes, muchas personas ya se sienten partícipes de actuar de manera grupal, y no hay una percepción de responsabilidad directa. Oye, despacio, cerebrito. Los humanos tenemos la tendencia a clasificar el mundo en grupos. Nosotros y ellos. Y básicamente se refiere a la identidad social y al tribalismo. Y en internet todo esto se mantiene y amplifica considerando nuestros algoritmos personales, porque nos rodeamos de contenido afín a nuestras creencias, al punto de hacernos creer que el mundo es de acuerdo al contenido que consumimos. Y nos encerramos en una burbuja de creencias. Muchas veces esta separación grupal genera una ilusión de superioridad moral y un desprecio automático hacia quienes piensan diferente, haciéndonos creer que todo lo que salga de nuestro margen es una minoría que se encuentra en el error. Y así la agresividad se vuelve una forma de defender esta identidad grupal. ¿Qué hacemos entonces? ¿Es apropiado corregir a los demás? ¿Hay que denunciar a aquellos que creemos que hacen algo mal? Creo que de las cosas más importantes es que primero hay que comprender la gran diferencia entre una crítica constructiva y una crítica destructiva, además de recordar que siempre hay una persona detrás de cada usuario, a no ser que sea una IA que simplemente se sentiría como hablarle a la pared, y hacer algo que no muchos hacen, educarnos emocionalmente independientemente de nuestra crianza, para poder así entender qué es actuar con agresividad. ¿Cuáles son realmente los discursos de odio? Porque por más obvio que les pueda parecer a algunas personas, no todos saben diferenciar un comentario constructivo ni saben las mismas cosas. Hay personas que no tienen ni idea de ciertos temas o que no han tenido la misma educación y mucho menos han tenido un mismo estilo de vida. Pero varios caemos en pensamientos individualistas o de bandos, en el que todo aquel que piense diferente o no sepa las mismas cosas que uno es que está mal. No olvides que Internet, al ser un espacio de liberación del ser de muchas personas, fácilmente encontrarás muchos queriendo controlar todo o intentando reforzar su autoestima buscando sentirse superior a los demás, ya sea de una forma u otra, buscando validación o sentir una victoria frente a un desconocido. Encontrarás de todo. Y no te lo tomes personal porque de eso hay poco. Solo se opina a través de lo escaso que se sabe, de manera prejuiciosa frecuentemente. Y al mismo tiempo, hay que evitar caer en el mismo ciclo.
y conocerse mejor. Si estamos peleando o atacando gratuitamente a un desconocido o grupo de personas, es que tenemos una razón más allá y un problema personal, porque ese desconocido o figura pública es solo ese símbolo en el cual estamos descargando eso que nos está afectando de manera personal. A base de insultos nadie aprende ni se mejora las cosas, solo se ofende porque es una descarga emocional. Nada más. Siempre encontrarás personas que no estén de acuerdo contigo, que no verán lo que para ti es obvio y que cometerán acciones que pueden ser consideradas como erróneas o hasta repudiables. Y con esta masificación de la información es mucho más fácil encontrar situaciones de este estilo. Este odio es tan importante como para que se vuelva el tema principal de nuestra interacción. Las redes nos conectan como nunca antes, pero también nos confrontan con lo peor de nosotros y ver aquello que muchas veces reprimimos. Si creemos que odiar y criticar es la respuesta más acertada, puede que esto se haya vuelto parte de nuestra identidad online. Si es así, ¿acaso Internet cambia nuestra forma de ser y personalidad? O, por otro lado, ¿hemos perdido el control y consumimos demasiado contenido? Bueno, si opinas de una forma u otra, acá te dejo unos videos que explican de manera bastante clara qué es lo que ocurre en realidad. Aunque antes de ir a esos videos, no olvides dejar tu like, comentar y suscribirte para más. Soy Lowitz, un gusto. Nos vemos.